No veo a nadie más tratando de entrar. Ahí hay otro más. Somos impuntuales, somos impuntuales. Bueno, chicos, arrancamos con la presentación. Bueno, ahí tienen que vamos a dar la unidad número 2. Me olvidé de grabar, ahora me pongo a grabar, aguarden. Ok, ahí está grabando. Cualquier cosa que vean que aparece alguien más, me pegan un chiflido por aquí. Bueno, arrancamos. Vamos a empezar con la unidad número 2 de programación orientada a objetos. En esta unidad vamos a ver algunos de los conceptos que vimos en la unidad 1, ahora implementados en el lenguaje Python. Los propósitos que persigue esta unidad son investigar los elementos básicos que provee Python para el desarrollo de algoritmos orientados a objetos, revisar los conceptos analizados en la unidad 1 a través del desarrollo de aplicaciones en Python. Ahí me está entrando otra persona más. Ahí está. Les decía, investigar los elementos básicos que provee Python para el desarrollo de algoritmos orientados a objetos, revisar algunos de los conceptos que analizamos en la unidad 1 a través del desarrollo de aplicaciones en Python. Y estudiar algunas de las colecciones que implementa el lenguaje Python y utilizarlas a través de aplicaciones de dicho lenguaje. Perdón, tengo otro participante más que añadir. Ahí está. Bien. Esta es la bibliografía propuesta toda su vida. Vi que alguno de los mensajes que recibí era que la bibliografía está en inglés. Es lo que hemos conseguido. No tengo bibliografía en castellano. Así es que nos vamos a tener que manejar con bibliografía en inglés. Y esta parte de acá son algunos links que han permitido armar estas diapositivas con algunas funciones y demás que son muy específicas y se encuentran en algunos de los links. Bien, seguimos. Tampoco escucho nada, dicen por acá. Yo veo que sí tengo audio. Ahí estoy admitiendo dos más que estaban afuera. Dicen, poné join audio. Santiago García dice. Por favor, los que me decían que no tenían audio, me confirman si lo tienen. Nahuel les comenta que abajo a la izquierda están de audio. Juan Ángel dice que sí escucha. Bueno. Ahí hay una pregunta, sí, ahí está. Carlos dice ok. En el celu, no sé, dice Nahuel. Bueno, seguimos de todas maneras, la clase se está grabando, cualquier cosa, luego la subimos. Les decía, en esta diapositiva que tenemos acá al frente, tenemos, esperen un poquito que apareció otro de los rezagados, los paradigmas de programación que tienen que ver con el paradigma imperativo, que vemos, aguarden que vuelva el cursor, ahí. Ese lo han visto ustedes en las asignaturas de algoritmos y resolución de problemas y programación procedural. Está caracterizado por la secuencia, la selección, la iteración. Y en la última unidad de programación procedural vieron la programación modular. Acá viene otro rezagado. Aguarden. Ahí está. Luego aparecen paradigmas como el paradigma funcional, que está caracterizado por una programación declarativa basada en funciones matemáticas. El paradigma lógico, que está acá, que es una programación declarativa que utiliza la lógica de primer orden para la resolución de problemas. Y nosotros estamos parados en
el paradigma de la programación orientada a objetos, caracterizado por objetos que interactúan entre sí. Esto lo habíamos visto en la unidad 1. Aparece otro rezagado, aguarden un momento. Ok. Entonces les decía que nosotros estamos paraditos acá. Acá tenemos objetos, clases, jerarquías de clases, etc. Este paradigma funcional y lógico lo van a abordar en la asignatura Paradigma de Lenguajes, que está en la licenciatura en Ciencias de la Computación, en tercer año, y si mal no recuerdo, en cuarto año de la LSI, y también lo tienen los latinos. Seguimos avanzando. Bueno, acá les he presentado una diapositiva que tiene que ver con otro rezagado más. Esperen un momento. Ahí está. Les decía entonces que les presento esta diapositiva por una cuestión de que ustedes han acostumbrados a los lenguajes compilados y Python es un lenguaje interpretado. Los compilados y los interpretados se escriben en un lenguaje de alto nivel. La diferencia está en que los compilados traducen todo el programa, generan un programa objeto y luego un ejecutable que corre en alguna de las plataformas que conocemos. En cambio, los interpretados traducen línea por línea. Eso los hace más lentos que los compilados. Los compilados son más rápidos en la ejecución de los programas, los interpretados son un poco más lentos. La ventaja de los interpretados por sobre los compilados es la interoperabilidad entre plataformas, que la vemos en la próxima, en la próxima diapositiva, en esto que vemos acá. Acá tenemos una comparación entre los lenguajes compilados versus interpretados. La parte superior, lógica de primer orden, me preguntan. Ya va, Nahuel. Vemos en esta diapositiva y te contesto. Los lenguajes, decíamos, compilados, tienen la desventaja de que el código fuente debe adecuarse a cada plataforma, hacerle algunas modificaciones, y el compilador era la aplicación nativa para cada una de las plataformas. Es decir, tengo un compilador para la plataforma iOS, un compilador para la plataforma Android, un compilador para la plataforma Windows, un compilador para Linux. Y no siempre el mismo código fuente funciona en todas, siempre hay que adecuar un poquito el código para que funcione. Luego, los interpretados, el código fuente no requiere cambios, porque el intérprete está asociado directamente al sistema operativo y funciona siempre. Bueno, Nahuel decía que es lógica de primer orden. El tipo de lógica, si hoy está nublado, salgo con el paraguas. Es el tipo de lógica. Bien, seguimos. Acá les presento algunos de los lenguajes compilados e interpretados orientados a objetos. Hasta el año pasado nosotros estábamos parados acá, donde vemos en la diapositiva lo que es el framework.net, donde teníamos a C#, que era el lenguaje que nosotros dábamos. También está como lenguajes orientados a objetos C++ y visualbasic.net. Todo esto, la plataforma o el framework.net genera un pseudo compilado, no llega a ser un objeto, que es corrido por una máquina virtual específica del framework.net. Java es otro lenguaje compilado que también genera un pseudo compilado que se llama bytecode, que es ejecutado por la máquina virtual Java. Luego tenemos por este lado, entre los interpretados, cada uno con su intérprete. La extensión PHP, el intérprete es PHP, la extensión Py de Python y la extensión Ruby de Ruby. ¿Me siguen? Ok.
Bien, acá le puse, esto es anecdótico nada más, la gran cantidad de lenguajes que hay. Algunos son orientados a objetos, otros no, pero hay variedad y hay para hacer dulce. En esta diapositiva se ve la gran cantidad de lenguajes que tenemos. Brian, ahí va. Tengo otro rezagado, ahí está. Estas son, ya empezamos con Python. O sea, lo introductorio, ahora sí largamos con Python. El lenguaje Python surge en los años, a principios de los años 90, fue desarrollado por Guido van Rossum, y le puso Python porque él era fanático del grupo humorístico de origen británico Monty Python. O sea, se podría haber llamado de otra forma, se llama así, porque le gustó a... Tenemos otro rezagado. Le gustó a este Guido van Rossum, le gusta ese grupo humorístico, y por eso se ve que en la inspiración dijo, bueno, se va a llamar Python. Python nació como un proyecto de software libre, y posiblemente debe su éxito a la decisión de hacerlo de código abierto. Existe la fundación Python Software, que es la que se encarga de mantenerlo y de darnos las nuevas versiones. Entre las características que tenemos del lenguaje es que es multiparadigma. Si bien todo en Python, y esto lo vamos a repetir varias veces en las diapositivas, es un objeto, también incorpora características de la programación imperativa y algunas características de la programación funcional. O sea que en un mismo lenguaje tendríamos dos paradigmas y un pedacito de uno, puesto que solamente admite funciones lambda Python de lo que es la programación funcional. Es interpretado, lo que lo convierte en multiplataforma, se puede ejecutar en distintos sistemas operativos, eso significa. Y los principios de Python están orientados por lo que se llama el Zen de Python. Ya vamos a ver de qué se trata eso, es cosa extraña, pero bueno, existe. En estos principios se puede ver que la legibilidad del código y favorecer la simplicidad del mismo son partes esenciales del diseño del lenguaje desde el principio. Eso que charlábamos esta mañana, que alguien dijo, antes nos daba error que faltaba un punto y coma y acá un espacio. Bueno, sigue los principios de legibilidad y favorecer la simplicidad del mismo. Acá no hay punto y coma, una sentencia termina con un enter. ¿Está? Bien. Esto es el Zen de Python. Si ustedes en los editores, esta mañana también se armó ahí una pequeña charla sobre editores, ponen en cualquiera import this y corren. Este es el Zen de Python, ahí muestro en la consola lo que aparece, que dice, entre otras cosas, hermoso es mejor que feo, explícito mejor que implícito, simple mejor que complejo, complejo mejor que complicado, etcétera, etcétera. Sí, lo importante es que esta mañana Carlos me mandó una captura y creo que le había respondido el compilador, el intérprete, con una de las frases del Zen. Me pareció ver algo así esta mañana. Como diciendo, mirá, esto es un poquito más sencillo de lo que pensamos, es correrle un espacio. Era lo único que había que hacer para que funcionara. Tenemos otro rezagado. Guárdenme un momento. Ahí está. Bien, seguimos. Una de las características por un lenguaje interpretado es que tiene un tipado dinámico. Acá vemos dos más, que es lenguaje fuerte y dinámicamente tipado. Y otra característica muy especial de Python que después vamos a ver en las diapositivas es que se basa en el conteo de referencias. Todos los objetos que se crean tienen un tipo de datos. Un lenguaje de programación es fuertemente tipado si no se permiten violaciones de los tipos de datos. Es decir, dada una variable de un tipo concreto, no se puede usar como si fuera de otro tipo, salvo que se le haga un cast. El cast lo manejan ustedes del lenguaje C, cuando ponían
por delante de alguna expresión el tipo de datos que querían que convierta a la expresión resultante. Un lenguaje de programación es dinámicamente tipado si una misma variable puede tomar valores de distinto tipo en distintos momentos. La mayoría de los lenguajes de tipado dinámico son interpretados como lo es Python o Go. Con respecto a esto último que dijimos, tengo que contarles que va a exigir más programación de parte de ustedes. Es una cuestión de que cuando veamos alguna función, no vamos a decir el tipo de datos que recibe el parámetro formal. Entonces vamos a tener que chequear el tipo de datos dentro de la función. Lleva un poquito más de programación, pero hace que la programación sea inclusive más segura. En Python, esto es muy importante, y ya lo he dicho recién, en Python todos los datos son objetos y son tipo referencia, eso no lo habíamos dicho. Es decir, si declaro una variable entera, es un objeto. Una variable tipo referencia guarda su dirección en la pila, pero el objeto propiamente dicho se almacena en el heap, en la memoria dinámica. Cuando veamos algo de tipos de datos, que están en las diapositivas más adelante, veremos que tenemos dos muchachos más que llegan tarde. Aguarden un momento, por favor, y me van diciendo si se ve y si se escucha, por favor. Listo, ya están admitidos. Bien, tenemos 43 participantes en la reunión. Está bueno. Les decía que todos los tipos, todos los objetos, todo en Python es un objeto y también todo es tipo referencia. Esto lleva a que tengamos en la pila la dirección de la variable y el conto en el heap o la memoria dinámica. Una clase es un tipo de referencia, de ahí que los objetos, instancias de esa clase se almacenan en el montículo o heap. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Seguimos? Ok. A esto nos referimos cuando hablamos de la variable en la pila y el contenido en el montículo. Python hace distinción entre tipos de datos inmutables y mutables. Los tipos de datos inmutables son los tipos de datos simples. Los más sencillos de utilizar, el string, el entero, el boolean, hacen exactamente lo que se espera que hagan, pero son los que más castigan la memoria. No están optimizados para ocupar menos memoria al copiarse y degradan la vida útil de la memoria. Ahora lo vemos por qué. Cuando se declara una variable, por esto lo que hemos hecho acá, ¿se ve el código? ¿Sí? Ok. Sí. Acá declaramos una función. Estas partes de declaración y demás, les aconsejo que las miren en los libros. Pueden mirarlo en algún tutorial en castellano en internet. No voy a detenerme en este tipo de cosas, salvo decirles que ahí estoy definiendo una función, termina la cabecera de la función con esos dos puntitos que se ven ahí, y el indentado es fundamental. ¿Sí? Si ustedes usan un editor de los que recomendamos, cuando escriben dos puntos y le dan enter, inmediatamente la siguiente sentencia está indentada. Por lo tanto, no lo corran a izquierda porque van a violar uno de los principios del Zen de Python, que fue lo que violó esta mañana Carlos. Bien, acá declaro una variable, fíjense que no le pongo el tipo de datos. El tipo de datos se asocia con lo que viene después del signo de asignación. En este caso es una variable tipo string. Acá tenemos que he usado para mostrar la información, la palabra reservada print, y he usado con formato. Es decir, acá dentro de las llaves se puede poner formatos del tipo C, %D, %5.2, F,
Eso véanlo en todo lo que es entrada-salida, que lo van a encontrar. Tenemos otro que se me salen y se me entran a la sala. Aguarden un momento, por favor. No sé por qué están saliendo y entrando. ¿Hay algún problema que los lleva a salir y entrar? Herrera estaba afuera, entró hace rato y salió. Ah, ok. Ok, bueno. Lo que les mostraba acá es que declaré una variable, a ver que vuelva mi cursor a la pantalla, acá. Declaré una variable que se llama mi variable, que es string, por la inicialización se sabe que es string, y que en memoria está ocurriendo lo siguiente. Tiene una dirección de memoria que la vamos a llamar ID, voy a usar números enteros acá, pero las direcciones, si la miran acá en donde dice consola, son mucho más largas que un valor entero 0 o 1 como puse en el ejemplo. Son direcciones en hexadecimal las que voy a mostrar acá. Les decía esto, que acá estoy usando salida con formato. Acá les podemos, entre las llaves, podemos poner los formatos que queramos. Después del string de salida pongo .format y acá lo que quiero que empareje con cada una de las salidas con formato. Entonces, por ejemplo, les decía que acá estoy usando funciones. Estas funciones se llaman built-in. Están metidas dentro del core del lenguaje, no hace falta importar ninguna librería. Estoy usando la función ID que me devuelve la dirección de lo que está apuntado, no de la variable, de lo que apunta esa variable. Y con X la convierto en hexadecimal para que se vea como les estoy apuntando en este modo. Y luego el contenido de mi variable que tiene 1, 2. Estos tipos de datos, los inmutables, dijimos que son los strings, los enteros, los booleanos. Ya vamos a ver una lista más completa. Fíjense por qué decimos en la diapositiva anterior que machacan la memoria. Si yo el mismo programa ahora le agrego que me muestre lo mismo que me estaba mostrando recién, la dirección mi variable con el contenido 1, 2, y luego a mi variable le concateno, esto es para concatenar, y 3, ¿sí? Otro pedazo de string. El programa que hace es mostrar la dirección de mi variable antes de concatenar y después de concatenar, y fíjense cómo quedó. Es decir, que lo que está apuntando la variable, primero estuvo apuntando a 1, 2, y luego apunta a 1, 3. Esto no lo destruye. Por eso decimos que machaca la memoria. Cada vez que ustedes incrementan un contador o algo por el estilo, va a hacer esto. ¿Sí? Si esto fuera un entero y le digo i igual a i más 1, el contenido anterior queda sin apuntar y el nuevo contenido va a ser una nueva ubicación de memoria. ¿Se entiende? ¿Cómo evitamos el overflow? Muy bien. En realidad, está la respuesta acá, que lo vamos a ver bien en detalle sobre el final de las diapositivas. Cuando un espacio de memoria deja de estar apuntado, en algún momento se corre lo que se llama el recolector de basura o garbage collector. Esto es lo que libera estos espacios de memoria que quedan asignados. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Bien, entonces, inmutables nos van a aparecer, son los enteros, los flotantes, ya vamos a ver el completo. Y los mutables son los que en general denominamos más complejos de utilizar, son estructuras de datos, y lo que hacen, bueno, acá tengo un pequeño listadito, hay más, los diccionarios, listas y las clases, que están acá, pertenecen al grupo de los mutables. También son referencias, por ejemplo, esto es una lista, esto que vemos acá, dentro de la función mutable de una lista que tiene los valores 1, 2, 3, 4, 5, también le saco dirección de memoria, que lo voy a mostrar en ese lugar, y el contenido de la lista, que lo voy a mostrar en este otro lugar.
Lo que hace con los mutables es que si se modifican, no genera un nuevo espacio de memoria, porque eso sería, imagínense, una lista grande de 100.000, 200.000 entradas, copiarla llevaría mucho tiempo. Entonces lo que hace es directamente trabajar sobre la misma ubicación de memoria y hacer las correcciones o modificaciones sobre la ubicación de memoria. Fíjense el diagrama, tengo a mi lista que apunta a una ubicación de memoria, y esa ubicación de memoria es una secuencia de memoria que tiene los valores 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entendió? Bien, acá mostramos cómo los podemos usar, a los mutables. Yo puedo cambiar a esa lista. Ya hay una parte que, perdón, con la salida de consola incluye los corchetes y las comas. A ver, ¿a qué te referís? Los corchetes, Nahuel dice, en la salida de la consola incluye los corchetes y las comas. ¿A qué te referís con esto, Nahuel? Lo que está acá, esos corchetes no, perdón. Ah, perdón. Sí, sí lo incluye. Ya entendí la pregunta. Esto que ves acá es el contenido de la lista. Si la querés ver elemento por elemento, los vas a ver sin las comas. Como es una lista, se muestra así si yo le digo que muestre toda la lista. Ya entendí. ¿Se entendió, Nahuel? Ok, ya veo el entendido. Les decía, si yo modifico una posición de la lista, las listas que las vamos a ver un poquito más adelante, pero el ejemplo, necesitaba un ejemplo de mutables sin entrar a las clases, por eso se las muestro ahora. Las listas se trabajan como los arreglos en C, arrancan en la posición 0 hasta n-1. ¿Sí? Entonces, sí la puedo acceder como un arreglo a la lista, y puedo poner en la posición 0 un 15. ¿Sí? Hay un audio por ahí andando, veo que alguien... Sí, esperen un momento que tengo a alguien fuera de la... Aguarden un momento. Ahí está. ¿Hay alguien, Sara? Tenés el micrófono abierto, creo. Creo que eres tú. No, 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 no. No. Has levantado la mano, Sara. ¿Qué será? Hola, Sara, ¿tenés levantada la mano? ¿Nada? Ok, sigo. Cualquier cosa en el chat me lo preguntas, Sara. Bien, les digo que estoy cambiando el valor a la lista. En la posición 0 le voy a poner un 15 y voy a agregarle un elemento a la lista. No modifica la ubicación de memoria a la que está apuntando la variable, mi lista. Lo que se modifica es la posición 0 y se agrega una nueva posición a la lista. No hubo copias, como pasaba recién, que copiaba y anexaba. Bien, acá mostramos que la dirección de la lista, por más que la modifico, sigue siendo exactamente la misma. Lo pueden ver acá en la consola. Lo que se modificó es el contenido de la lista. Bien, ahora les muestro una cosita que a mí me llama mucho la atención y que es la forma en que trabaja Python. Fíjense, el código es exactamente el mismo, el de arriba. Dice, ¿qué sucede si en lugar de ejecutar este código, este es exactamente el mismo que hemos visto recién, en la diapositiva anterior? Y acá aparece una modificación que está en rojo. Nuevo valor igual a 15 y mi lista sub 0 igual a 15. Luego muestro en la posición 0 de la lista el ID, o sea, la dirección de memoria a la que apunta, y el contenido, o sea, ese 15 que ven ahí. Y después muestro el ID de valor, la ubicación de memoria de lo que apunta al nuevo valor, y el contenido, que es 15.
Y les pregunto, ¿observan algo raro? A ver si alguien se da cuenta. El 15 tiene la misma dirección. Exacto. El 15 que tenemos acá, a pesar de que es una variable nueva, tiene exactamente la misma dirección que esto. Es una forma de trabajo que tiene Python. Fíjense que acá queda demostrado. En las direcciones que muestra acá son exactamente la misma y está mostrando mi lista sub 0 y está mostrando el nuevo valor. Es una forma de las que trabaja Python que llama mucho la atención, especialmente a mí, capaz que alguien usó alguna vez algún lenguaje que haga esta cosa rara. Ya lo aclaramos a eso cuando veamos conteo de referencia. Acá tenemos los tipos de datos inmutables que están sacados de la dirección de las primeras que compartí en la parte de referencias bibliográficas. Tenemos de todos los gustos, ¿no? String, entero, float, decimal, complejo, boolean, tupla, un conjunto congelado, byte, rango. Rango lo utilizamos mucho cuando hagamos los for. Ya cuando tenga un for que tiene rango, les digo qué es lo que es un rango. El nulo lo usamos mucho cuando inicializamos, por ejemplo, una lista vacía o si programamos el tipo de datos lista, cuando inicialicemos, que antes lo llamábamos null o nil, dependiendo del lenguaje, acá le vamos a poner none, que es el nulo. Y aparece una cosa que provee el lenguaje, que yo no la he probado, que dice que las clases también se pueden transformar en inmutables, si se les programan dos métodos, el hash y el equal. Si los programamos, las clases pasan a ser inmutables, cosa que no me gustaría para nada. Pero bueno, existe. Así es, las 5 apuntarían. A ver, ¿cuál es la pregunta? Facundo, no causa errores. Ya vas a ver cuando veamos el conteo de referencias qué es lo que hace. No hay problemas con esto. Sara está afuera esperando. A ver, Sara se me salió y volvió. Aguarden un momentito. Ya lo retomamos Facundo y Federico. No sé si tengo 5 variables con el mismo valor exactamente. Ya lo vemos. Ya lo vemos, Luciano. Enseguida, cuando veamos conteo de referencia, vamos a ver un ejemplo que muestra lo que me están diciendo ustedes. Y si modificas una, como es inmutable, el valor 15 es inmutable. ¿Estamos de acuerdo? Si modifico una, se crea un nuevo espacio de memoria y una de ellas apuntará al nuevo valor. Eso es lo que hace. El comportamiento que vimos en los mutables. A ver. Ok, respondió Federico ahí. Gracias, Fede. Bien, seguimos por acá. Y los mutables son estos que aparecen en la lista. Estos sí no hay otros. Las listas, que recién hemos mostrado que es mutable. Los diccionarios, los conjuntos, los arreglos de byte, pedazos de memoria y las clases. Aunque vimos en la diapositiva anterior que las podemos hacer inmutables si les ponemos la función hash y la función. Todo esto está sacado, ven, de estas referencias, los tipos de datos estándares de la documentación de Python.org, la versión 3. A ver, Carlos, ¿qué estás diciendo? ¿Está bueno? No crea nuevos espacios de memoria. ¿A qué te referís, Carlos? Me refiero a que, digamos, si uno declara 5 variables con número 4, las 5 variables hacen referencia al mismo espacio de memoria. ¿Es lo que entiendo Exacto, yo? exacto, Carlos. O sea, optimiza por ese lado, pero bueno, todo tiene un costo. Todo tiene un costo.
Bueno, seguimos. Ahora viene, esta cosita ya se los había dicho hace algunas diapositivas atrás y ahora se los vuelvo a insistir. Todo lo que ustedes creen en Python pertenece a una clase, es un objeto. Por ejemplo, esta función crea y un objeto entero, interés, un objeto flotante, bandera, un objeto boolean, cadena, un objeto string, y esta lista, un objeto del tipo lista. Con la función built-in type pueden obtener el tipo de datos, que es lo que muestro acá en la consola, ¿ven? O sea, sacamos el type de i y nos dio que pertenece a la clase de los enteros. Sacamos el type de interés y nos dio que pertenece a la clase de los flotantes. Lo mismo para boolean, lo mismo para string. Y fíjense que hasta las funciones pertenecen a una clase. Le saqué el type a la función misma, el nombre de la función, y me devolvió que pertenece a la clase de las funciones. Esto es algo de lo que ustedes van a tener que utilizar cuando programemos y les pidamos que controlen el tipo de datos que están recibiendo dentro de una función. Si estoy trabajando con la clase de los objetos, que pertenecen a persona, bueno, chequeen que el type de lo que reciben es persona, porque si no van a asignar un entero a un objeto que ustedes creen que es persona. Les va a pasar, se puede solucionar de esta forma, preguntando el type de las cosas. Sí, estamos todos adentro, no hay nadie afuera. Perfecto. Seguimos. Esto es lo que hace con los tipos de datos Python. En realidad, cuando uno dice i igual 300, j igual 300, no genera dos espacios de memoria distintos, sino que genera uno solo. Y a esto me refería cuando dije que el lenguaje es fuertemente tipado, con conteo de referencias. Aquí está lo que hace internamente. Cuando uno crea un entero o un flotante, lo que está generando es un objeto Python, por eso las cosas pertenecen a una clase. El valor de ese objeto, de estas dos variables, es 300. Las dos apuntan al mismo lugar de memoria. Y la cantidad de referencias que tiene el 300 es 2. De esa forma puedes saber, cuando ese reference count llegue a 0, el espacio de memoria que ocupaba el 300 puede ser liberado por el garbage collector. ¿Se entiende? Es decir, el ejemplo que daban recién de 4 variables apuntando, 5 variables apuntando al mismo lugar, las 5 variables estarían haciendo una referencia a un PyObject que tendrá un 4 o un 5, si son 4 o 5 variables, y el valor 4 que le querían poner. ¿Está? Fíjense, las direcciones de los objetos inicialmente son las mismas, es lo que hemos tratado de sacar de acá. Esta es otra forma de salida, ¿sí? Recién usé con formato, esta es sin formato, directamente el string, coma y lo que quiero mostrar. Recién era .format y las llaves adentro de este string. Ahora no, lo usé de otra forma, elijan la que más les guste. Hay algunos lugares donde les vamos a pedir que salga un poquito mejor los datos, que se vean más bonitos, y en otros, bueno, la que más les guste. Cuando les pidamos que salgan bonitos es porque queremos que utilicen format. Modifico el i, modifico el j y voy sacando las direcciones que tiene. Acá les muestro lo que estaban diciendo con un ejemplo. Yo decía, guarden que ya llegamos a esto. Fíjense, una variable 1, que la denominé así, que la inicializo con el valor entero 1. A la variable 2 le asigno 1, a la variable 3 le asigno 1 y a la variable 4 le asigno 1. Esto que utilizo acá es un lenguaje que nos permite ver cosas que otros lenguajes no nos dejan ver. Locals.item me permite ver todas las variables locales que tiene, por ejemplo, una función. Lo retorna en pares clave-valor, donde clave es el nombre de la variable y valor el que le hemos asignado. Fíjense
todas las variables apuntan, porque mostré nada más que el identificador en formato de B, la dirección de B y la clave. La clave es 1, 1, 2, 3, 4, 1, porque la mostré sola de arriba, o sea que esto es lo que hay dentro del for, 1, 2, 3, 4. Estas son las variables creadas y todas en el mismo lugar de memoria. Bien, ahí Brian hizo una pregunta y ya Marita, gracias, se la respondió. Es para ver las direcciones en hexadecimal, nada más. Que sistemas en estructura y funcionamiento de computadoras, uno lo deben haber visto. Las direcciones de memoria, porque son unos números muy grandes, las vemos en hexadecimal, por eso las transformé en hexadecimal. Si no quieren, se lo sacan y las ven sin hexadecimal. Fíjense, curioso lo que pasa acá. Este es otro ejemplo donde tenemos el 1 en las 4 variables y además tengo una lista que tiene el 1 en la posición 0 y el 1 en la última posición. 0, 1, 2, 3, 4. En la quinta posición también hay un 1. Miren lo que se ve, que todos tienen la dirección 20, 420, la que termina en 420, la posición 0 de la lista tiene la misma dirección y la posición 4 de la lista, recordemos que va de 0 a n-1, también tiene la misma dirección porque tiene el mismo valor. ¿Cuál es el reference count de 1, del valor 1, si miro esto que veo en la consola, en la segunda consola? Pregunta para todos. María Flores estaba afuera. Yo mirando la pantalla del tele. Ah, 6. Marita, me habías contestado en privado. Por eso no se veía. Bien. Les pregunto entonces, ¿cuál es el reference count de 1? 6. Tenemos los 4 lugares más los 2 de la lista. Exacto, 6. Ok. Bien. Esto que acabamos de ver, que tiene que ver con los inmutables y los mutables, nos lleva a lo que es el pasaje de parámetros. Los inmutables se pasan por valor y los mutables por referencia. A pesar de que todo es referencia, vamos a ver un comportamiento parecido al pasaje por valor. En realidad lo que hace es, como son dos variables distintas, entre el parámetro actual, que sería esto, y el parámetro formal, que sería esto, como son dos ubicaciones de memoria distintas, si se modifica esta, como sabemos que el comportamiento de los mutables es generar un nuevo espacio de memoria, lo que hace es generar un nuevo espacio de memoria y que esta dirección de memoria quede apuntando a otro lugar. Y esta no se modifique, que es lo que vemos en este código que tenemos acá. B vale 100, lo pasamos por valor a la función pasaje por valor, la función recibe en X, que es el parámetro formal, lo incrementa y mostramos las direcciones y son completamente distintas a la dirección original que tenía el B. ¿Se entiende? O sea, lo que hace, creo que ahí viene una animación, X deja de apuntar a 100, apunta a 101, y como esta dirección de memoria no es la misma que esta, evidentemente no alteró el valor al que estaba apuntando. En cambio, los tipos de los mutables se pasan por referencia. Cualquier modificación que hagamos dentro de una función se va a ver en el programa principal. Esta mañana me preguntaban si esto es el programa principal. Sí, vamos a programar de esta forma para poder unir, porque yo podría sacar esto y poner lista pegado al margen izquierdo, print, 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 pasaje, print, print, todo pegado a la izquierda y eso sería el programa principal. Vamos a obligarlos a que nos
distingan el programa principal del programa, del resto del programa. ¿Sí? Bueno, acá lo que hacemos entonces, definimos la lista que tiene los valores 1, 2, 3, 4, 5, miramos la dirección de la lista y el contenido, lo pasamos a la función, lo recibe el parámetro formal L, y las posiciones 0, 1 y 2 las cambiamos. Obviamente, como es pasaje por referencia, acá cuando mostremos, vamos a ver la lista modificada. ¿Sí? Dirección nunca se alteró en la lista. Es decir, lo que hace es lista y L tienen la misma dirección. Fíjense, yo lo identifiqué con el 0 ahí, tienen la misma dirección. Cualquier modificación haga L dentro de su código, que está dentro de un subprograma, cualquier modificación que introduzca acá, lo va a seguir viendo lista, porque en realidad las dos apuntan, tienen la misma dirección de memoria. Entonces, como en el subprograma se asignaban valores a la posición 0, 1 y 2 de la lista, 100, 200, 300, genera nuevos espacios de memoria y quedan el 1, el 2 y el 3 solitos por ahí perdidos hasta que el garbage collector recolecte basura y que se recupere ese espacio de memoria. ¿Se entiende? Las funciones son siempre públicas al main. ¿Las funciones que estoy escribiendo acá? Sí, pero ya vas a ver que cuando empiece a usar clases, no. ¿Se entiende, Nahuel? Ok. Bien, vamos a empezar. Un programa Python con que tenga una instrucción ya es un programa. Recién me preguntaban, Nahuel, ¿todo es público? Sí, por ahora sí, todo es público. Esto es un programa Python. ¿Sí? Con que tenga un print ya es suficiente. Les vamos a pedir que programen de esta forma para saber dónde está el programa principal. Y acá tengo una clase mínima. La palabra reservada pass dice, hasta acá llegó la clase. Esa clase, cuando veamos en la unidad 3, vamos a ver que tiene un ascendiente, que tiene una clase base. Ahora no lo vamos a ver, que herencia en esta unidad, la vemos en la próxima. Pero fíjense todo lo que tiene adentro por ser una clase. A pesar de que no tiene atributos, tiene todo esto que ven acá en la consola. Eso lo he sacado con la función built-in dir. Y como un objeto lo he creado de la clase mínima, esto ya vamos a ver que crea un objeto, pertenece a la clase mínima, lo obtuve con el type, y además tiene todo esto. Pero yo no programé nada para que tenga eso. Se debe a que hay un ancestro, hay una clase base de la cual derivan todos los objetos, todas las clases que yo escribo. ¿Me siguen? ¿Todo bien? Pareciera que sí, no hay preguntas. Vamos a recordar que una clase describe un conjunto de objetos con características similares. Es como una plantilla que describe cómo deben ser las instancias de dicha clase. Más o menos esto ya lo hemos visto en la unidad 1. Tendrá métodos y atributos que nosotros, a la abstracción, sacamos de una realidad y los ponemos en un lugar como la clase. Entonces, la clase contiene datos que pueden ser de cualquier tipo, denominados atributos, y funciones que operan sobre esos datos, denominados funciones miembro o métodos. Las clases se declaran en el código de la siguiente manera: class, palabra reservada class, el nombre que le estamos asignando a la clase. Las clases vamos a pedirles que empiecen con una letra mayúscula, como lo hemos venido haciendo en UML. Esta primera línea que define la clase puede llevar otras cosas. Por ahora no le ponemos más nada, ponemos 2 puntos y damos Enter. Inmediatamente empezamos a escribir el código de la clase. Fíjense lo que les decía hace rato de la indentación. Por favor, no toquen la indentación, corriendo hacia la izquierda porque no les gusta,
porque se enoja Python y manda un mensajito como le mandó a Carlos esta mañana diciendo que no. La clase poner atributos es una forma de inicializar, definir e inicializar los atributos. No va a ser lo común que lo hagamos así, porque los atributos ahí serían públicos y sabemos que trabajar con tipos de datos encapsulados. Entonces esto es simplemente para mostrar que después del nombre de la clase van a venir los atributos y ponerle un valor. Otra de las cosas que componen las clases son los métodos. Un método es una función, por lo tanto va a tener la palabra reservada def, el nombre que tiene el método, paréntesis, y esto que viene acá que se llama self, que ya vamos a ver de qué se trata, y puede o no tener parámetros, eso es lo que me dicen esos corchetes ahí. Y después viene dos puntos, el paréntesis que cierra después de los parámetros, si es que los tiene, y el código. Self es el primer parámetro que debe ir en todo método de instancia. ¿Me están escuchando? En todo método de instancia. Es decir, métodos que no son métodos de clase, vendría a ser. Es el primer parámetro implícito que va en todos los métodos, sean métodos de clase. Representa al objeto que recibe el mensaje. Los